Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que estén como siempre en un día de victoria viviendo en el Señor y bajo su protección y su cuidado. Mis hermanos, hoy tenemos nuestra clase número 7 del libro de los Hechos, la cual se titula Los primeros creyentes. Y para lo cual vamos a aprendernos nuestro versículo del día de hoy, el cual está en el capítulo 2, versículo 46 del libro de los Hechos. Y la palabra dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a repetir nuevamente este versículo. Ya sabes, mi hermano, mi hermana, tú le das una pausa al audio y lo repites varias veces hasta que lo logres memorizar. Y como lo hemos hecho en nuestras reuniones, lo podemos repetir la mitad primero, nos la aprendemos, luego nos aprendemos la siguiente mitad y entonces lo decimos todo junto. Vamos a repetir nuevamente ese versículo. La palabra dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Para esta clase ya llevamos unas citas aprendidas. Recordemos, tenemos la primera fue Hechos capítulo 1 versículo 3, la segunda cita Hechos 1 versículo 8, la tercera Hechos 1 versículo 11, la cuarta, Hechos 2, versículo 4, la quinta, Hechos 2, versículo 38, y la sexta clase, la que vimos la vez pasada, Hechos 2, versículo 39. Estos versículos al día de hoy nos lo tenemos que saber de memoria, porque para esto es esta clase de grupo familiar, y así nos llenamos de la palabra y nos vamos fortaleciendo y va aumentando nuestro conocimiento. El objetivo de esta clase es que miremos cómo se comportaron los primeros cristianos, cómo vivieron, y nosotros podamos aprender de ellos. La introducción es que la semana pasada vimos cómo la iglesia nació con el derramamiento del Espíritu Santo, pero ¿cómo eran los primeros creyentes? ¿Cómo se relacionaban? ¿Qué actitudes tenían? Y seguro que podemos aprender muchos de ellos sobre cómo vivían en el fuego del Espíritu Santo. Así que vamos a leer Hechos 2 de los versículos 41 al 47. Das una pausa, abres tu Biblia para que podamos leer juntos esta porción de la Escritura. Hechos 2, versículos 41 al 47. Y vamos a leer la palabra. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Vamos a ver estos puntos que acabamos de leer, mi hermano, mi hermana. Primero, los primeros cristianos, los primeros que se convirtieron al cristianismo, recibieron la palabra. Una vez que ellos reciben la palabra, toman una decisión, se arrepienten. Y entonces, el siguiente paso, son bautizados. Eso lo dice en el versículo 41. Reciben la palabra, se arrepienten y se bautizan. Así de rápido ellos toman esa decisión. Para ser salvos, hay que creer la palabra acerca de Jesús. Tener un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados, no solo remordimiento. Y recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y al decir recibir, es que nosotros nos vamos a someter a las leyes y a la palabra que Él ha dejado ya por escrito. Así que así es por donde se empieza y no donde se termina. El día que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, que reconocemos que somos pecadores y que necesitamos que Él nos perdone, nos lave de nuestros pecados, que aceptamos su salvación, ese es el comienzo de un cambio de vida. Y no hay vuelta atrás. Eso es arrepentirnos de verdad, no volver a nuestros pecados. Y el punto 2 que vemos en esta porción que leímos de Hechos 2, 41 al 47, vemos que esos cristianos perseveraban en 4 cosas. 1. La doctrina, que es la palabra de Dios, las escrituras. 2. En la comunión unos con otros. 3. En el partimiento del pan, o sea, la Santa Cena. Y 4. En las oraciones. Así que mis hermanos, mis hermanas, nosotros tenemos que aprender ese modelo, porque no fue originario de ellos, sino el Espíritu Santo fue el que dio la pauta de este modelo que tiene que vivir la iglesia y que nosotros debemos continuar afianzados en la palabra de Dios. Esa es la buena doctrina, la comunión unos con otros. Nos debemos visitar, atender. Ahora que estamos con este asunto de la pandemia, pues las redes sociales, un mensaje, ¿cómo estás? Oro por ti, ¿cómo te encuentras? No he sabido de ti. Eso es tener comunión unos con otros. También en el partimiento del pan, la Santa Cena, es importante que nosotros convivamos. Y ahora lamentablemente por esa situación que se está viviendo, pero podemos tener un momento de ponernos de acuerdo y compartir los alimentos, tomar un café, compartir algo juntos, brindarnos un jugo, tener comunión unos con otros. Y como 4 punto, las oraciones. Mi hermano, mi hermana, la oración es parte de la vida de un cristiano que se ha arrepentido y que está viviendo en los principios del Señor. Así que es preciso entrar en la vida cristiana por la fe en Jesucristo. Pero para crecer en nuestra relación en Él y mantenernos en el fuego del Espíritu Santo, necesitamos perseverar en comunión con Dios. ¿Cómo? A través de su palabra, de las oraciones, teniendo comunión con otros cristianos, reuniéndonos frecuentemente, como dice Hebreos capítulo 10, de los versículos 24 al 25, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. No es cuestión solamente de ser salvos, sino de profundizar en nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Nuestra vida como cristianos es primeramente con el Señor
Y segundo, con los hermanos. Tener comunión con Dios y tener comunión con los hermanos. Esos dos puntos son vitales para nuestra vida en el Señor y nuestro andar como cristianos. Primero, esos cristianos andaban en el temor de Dios. Ellos miraban los milagros y las señales que se hacían. Eso en el versículo 43. Y este temor no es de miedo, sino que es una reverencia y deseo de no pecar contra el Señor y andar en santidad. Recordemos, santidad es vivir. ¿Recuerdas qué significa? ¿Qué significa santidad? Vivir apartado para Dios. 2. Ellos se ayudaban en la necesidad. En los versículos 44 al 45 que leímos, muestra que ellos se ayudaban económicamente, materialmente, en la necesidad. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 18. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esa porción que escribió el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos enseña que Dios quiere prosperarnos. Allí está claro, pero no para nuestro beneficio, no para que acumulemos riquezas, sino que lo quiere hacer para que nosotros tengamos la capacidad de ayudar a otros que tienen necesidad. Punto 3. Ellos estaban unánimes en el templo y también en las casas. Eso lo vemos en el versículo 46. Se reunían en el templo, eran fieles, eran constantes, perseverantes, pero también ellos se reunían en las casas. Nosotros, al día de hoy, tenemos nuestra iglesia donde nos congregamos los domingos y los miércoles. Y las casas es los grupos familiares. Este es el principio que nosotros, como centro cristiano, aplicamos en nuestra iglesia, porque es el modelo que dejó el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros lo aplicamos en nuestra manera de trabajar. Y que te quede claro, mi hermano, mi hermana, la iglesia no es un lugar. La iglesia son las personas que creemos en Cristo Jesús. Dios quiere que nos reunamos no solamente en un lugar que estemos dentro de 4 paredes, sino en las casas. De hecho, en los primeros 3 siglos de la iglesia, o sea, los primeros 300 años de vida que tuvo la iglesia, no había templos. Vamos a leer 3 citas bíblicas para comprender este tema. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está ¿en dónde? En su casa. Os saludan mucho en el Señor. Vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículo 15. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está ¿en dónde? En su casa. ¿Cómo le llama a la gente que se congrega en la casa de Ninfas? Le llama iglesia. Vamos a terminar de leer Filemón, versículo 2. Filemón solamente tiene un capítulo, así que solamente mencionamos el versículo, Filemón 2. Y escuchemos la palabra, leámosla. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Mis hermanos, mis hermanas.
La iglesia no es un templo. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia somos tú y yo, y aunque estemos debajo de un árbol reuniéndonos para alabar, adorar al Señor, compartir la palabra, eso es la iglesia. Y en esta porción que leímos, algo que resalta al final en el versículo 47, alababan al Señor. Por eso cuando nos congregamos, nosotros cantamos, sea con la guitarra, con el teclado o con el pandero. Nosotros entonamos alabanzas al Señor. Y hemos hablado que cuando oramos también debemos alabar al Señor, porque es el modelo que dejó el Espíritu Santo y al Señor le agrada que le alabemos. Es más, nosotros nos gozamos alabando al Señor. Si nos dejamos entrar y llevar por el mensaje y la letra de los cantos que glorifican y exaltan el nombre de nuestro Dios, tu espíritu, mi espíritu, se goza, se llena de alegría. Nos llenamos de satisfacción por estar exaltando el nombre de nuestro Rey. Así que, ¿cuál fue el resultado de esta actitud que tuvieron en el libro de los Hechos, la primera iglesia? Que Dios les dio favor ante la gente y Dios añadía a la iglesia cada día nuevos, o sea, pecadores se arrepentían y venían a Cristo y permanecían fieles. Este era el resultado que sucedió por estar buscando y siguiendo en ese orden la alabanza y la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo concluimos? Pues que entonces el secreto de vivir en y mantener el fuego de Dios es andar en intimidad con Dios. ¿Cómo? Leyendo su palabra, orando, compartiendo el evangelio a otros, alabándole, estando en comunión y unidad con los hermanos en Cristo, vivir en santidad, vivir en generosidad hacia los necesitados y en una vida de alabanza. Y no tenemos que ser grandes cantantes para alabar al Señor, porque la alabanza que sale de un corazón contrito y humillado, esa agrada al Señor. Así que vamos a ver que Dios nos usa para que otros se salven y para que su reino se extienda. Nosotros somos portadores de las buenas nuevas. Mi hermano, mi hermana, toma hoy la decisión de permanecer trabajando y viviendo en el Señor. Así que, de todas estas cosas, ¿de qué te ha hablado el Señor? Vamos a meditar un momento. Vamos a poner sincero nuestro corazón delante del Señor y hagámonos estas preguntas sinceramente. ¿De qué te ha hablado Dios? ¿Cuáles de estas áreas necesitas mejorar? ¿Estás andando en intimidad con Dios? ¿Estás en unidad con los hermanos o estás disgustado con alguien? ¿Estás viviendo en santidad, en el temor de Dios? ¿O hay algún pecado que no has querido dejar? ¿Ayudas a los necesitados? ¿O eres egoísta con lo que Dios te ha dado? ¿Vives constantemente en una actitud de agradecimiento y alabanza hacia Dios? ¿O estás siempre quejándote, siempre renegando? ¿Te reúnes regularmente con otros creyentes? ¿Buscas la comunión con otros hermanos en Cristo? Así que te invito, mi hermano, mi hermana, a que tomemos algunos minutos para dejar que el Espíritu Santo nos hable personalmente. Y si en alguna de estas áreas no estamos siendo
honestos con el Señor, ni trabajando para con el Señor, nos arrepintamos y nos pongamos a trabajar. Que continuemos en la obra a la que Dios nos ha llamado. No es un trabajo fácil, pero tampoco imposible, porque la victoria ya la ganó el Señor. Y nosotros aquí aplicamos el versículo de Filipenses 4:13. Porque el Señor vive en nosotros. Es que nosotros andamos en la victoria que Él ya ganó. Mi hermano, toma tu palabra, tu Biblia, léela. Dobla tus rodillas, dobla tu corazón y ora al Señor. Alábale, abre tu boca y entona alabanzas. Exáltale, gózate en Él. Si tienes tu teléfono, un radio, pon música cristiana. Llena tu vida del Señor y comparte la palabra a otros para que nuestra iglesia empiece a crecer y empiece a fortalecerse y Él empiece a añadir a los que han de ser salvos día tras día. Tú y yo somos siervos de Jesucristo, somos herramientas útiles en su mano, instrumentos útiles en su mano cuando somos obedientes y nos ponemos a trabajar en el reino de los cielos. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana, y les guarde, fortalezca y afirme en la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.